Muy buenos días. Voy a pedirles a todos su atención para dar comienzo a esta presentación del libro Registro de Sueños, Atisbos a la conciencia onírica, de José Luis Díaz, que pues es una ocasión que en lo personal me resulta pues de gran satisfacción poder contar con la presencia de todos ustedes aquí para hablar acerca de este tema, de este problema que nos convoca y que nos ha planteado el doctor José Luis Díaz, y que se trata, por supuesto, de un problema que, como suele suceder con los libros de José Luis Díaz, pues tiene ramificaciones inmensas, ramificaciones que van hacia el mundo de la ciencia, que van hacia el mundo del arte, la literatura, el cine, la pintura. Insisto, el doctor Díaz generalmente nos plantea problemas que se encuentran en esa zona de convergencia. Entonces, en primer lugar quisiera agradecer al doctor Senties, que se encuentra aquí como director de enseñanza, por la hospitalidad, por la oportunidad de utilizar este auditorio para este fin. También a la doctora María Elena Medina Mora, que nos ha dado también esta oportunidad de tener una presentación que a lo mejor puede ser que se salga un poquito del esquema estrictamente práctico que a veces tenemos la obligación de cultivar, pero que nos da un momento de reflexión y de diálogo que espero que pueda ser muy enriquecedor para todos, y estoy seguro de que lo va a ser por la presencia de las personalidades que el día de hoy nos acompañan. Entonces, les platico un poco cómo va a ser la dinámica. Vamos a tener primero la presentación del José Gordon, de Pepe. Yo iba a decir Pepe Gordon, perdón, Pepe. Es que todo el mundo te conoce como Pepe Gordon, y es que José Gordon, que es un magnífico escritor, en primer lugar, un ensayista, es novelista también, pero también tiene un rol muy conocido como comunicador en el mundo de la televisión, sobre todo, pero también de la prensa, y creo que es una de las personas que ha hecho esa labor más cercana y más cálida de aproximar el mundo de la ciencia en particular y de la cultura en general a un gran público. De esa manera, pues muchos de nosotros sentimos esa proximidad, ¿no?, con José Gordon, que a veces nos hace cometer ese tipo de actos de familiaridad, pero no imprudente como la mía, al haberlo llamado Pepe Gordon. Les recomiendo mucho su más reciente libro, El inconcebible universo, que es un conjunto de ensayos de naturaleza transdisciplinaria, donde se encuentran en una frontera entre la literatura y la ciencia, por una parte, pero también entre diferentes juegos de conocimiento, ¿no? Hay momentos que pues realmente entran en el terreno de la ficción, hay momentos donde estamos propiamente ante un terreno ensayístico. Podríamos calificarlos de ejercicios de imaginación crítica, imaginación científica, y es un libro formidable, editado por Sexto Piso, una edición muy bonita que les recomiendo mucho. Entonces, Pepe hará el comentario inicial acerca del libro de José Luis Díaz. Luego tendremos la participación del doctor Francisco Pellicer, que pues digo, es innecesario presentarlo en este escenario, pero a veces se nos olvida que es uno de los neurocientíficos más importantes de nuestro país. El doctor Pellicer indudablemente es uno de los expertos, en particular en el tema del dolor, pero en general en toda la convergencia que va de la neurociencia básica a la neurociencia cognitiva, e indudablemente el doctor Pellicer es una de las personas que ha tenido un diálogo más intenso con el problema que nos convoca hoy, que es el problema de la conciencia. Entonces, el doctor Pellicer nos hará el segundo comentario, y posteriormente el doctor José Luis Díaz nos dirá también unas palabras, me parece que leerá un texto, y pues vamos a ir buscando la oportunidad para que se pueda ir dando un diálogo con ustedes, un diálogo con el público, ¿no? Que por favor nos hagan el favor de dar sus comentarios, ¿no? Algunos de ustedes que están aquí son personas que tienen una amplia cultura en el terreno que nos convoca en particular, que es el mundo de la conciencia onírica. Otra vez un tema donde converge las preocupaciones de la literatura, ¿no? Es uno de los temas más antiguos que probablemente dan origen a algunas de las reflexiones filosóficas de la antigüedad.
indudablemente es un tema que recorre toda la poesía, la dramaturgia, y que en fechas, podríamos decir, más recientes en una escala cósmica, pues ha sido propiamente motivo de preocupaciones científicas muy particulares. Aquí veo al doctor Héctor Pérez Rincón, quien nos distingue con su presencia. El doctor Pérez Rincón tradujo un libro que no quiero dejar de mencionar, el libro El sueño y los sueños de Michel Jouvet, ¿verdad? Un libro extraordinario, donde se planteaba una fisiología comparada del sueño paradójico, un concepto que el propio Jouvet ayudó también a consolidar junto con otros investigadores, y donde se planteaba el tema de la conducta y la fisiología comparada del dormir y en particular del sueño paradójico, ¿no? Si mal no recuerdo, ahí mencionaba el segundo capítulo que la gallina y la vaca tienen sueño paradójico 25 minutos en la noche, en cambio el chimpancé 90 minutos, si mal no recuerdo el ser humano unos 100 minutos, y el campeón, dice Michel Jouvet, del sueño paradójico es el gato, ¿no? Que tiene 200 minutos. Pero bueno, estos son temas que, en el caso de Michel Jouvet, él apostaba por una fisiología y un estudio conductual que tenía grandes problemas cuando se estudiaba el tema del delfín, ¿verdad? Que solamente dormía con un hemisferio y con el otro estaba alerta porque respira en forma voluntaria. Entonces, si durmiera con los dos hemisferios, podría ahogarse. Pero en todo caso, el tema de Jouvet nos dejaba en una frontera de conocimiento fisiológico fascinante, pero el paso siguiente es el estudio de la subjetividad de los actos del soñar, ¿no? Y de cómo esta subjetividad tiene una serie de pasos en donde cada paso significa un nivel de traducción, es decir, la experiencia de soñar, el recuerdo del sueño, el relato del sueño y posteriormente la representación estética del sueño en los mundos de la literatura, el arte, el cine, el surrealismo, que son los temas que toca José Luis Díaz. Entonces, José Gordon, si gustas tomar la palabra, por favor. Muchas gracias, querido Jesús. Mucho gusto de estar con José Luis, con el doctor, y con todos ustedes para hablar de un libro verdaderamente fascinante e interesante, porque implica tratar de investigar la otra mitad de la vida, como señala José Luis Díaz, en torno al surrealismo, ¿no? La otra mitad de la vida que nosotros vivimos tiene que ver con el sueño, y entonces entender de qué se trata este proceso realmente es fascinante. Hay, de hecho, en el libro la introducción de una gráfica en donde se ve a un gato que está por un lado durmiendo, por otro lado soñando y por otro lado estando en el estado de vigilia. Y eso es a lo que le llamamos realidad. Y entonces la pregunta interesante, porque vienen pues algunos registros electroencefalográficos de lo que está pasando con los gatos, tratando de investigar cuáles son los indicadores de que estamos en un estado de percepción como el estar en vigilia o despiertos, el dormir o la diferencia en el soñar. Y la verdad, esto siempre nos deja una profunda inquietud, porque quiere decir que en este momento, por ejemplo, en este salón, todos estamos supuestamente en estado de vigilia o alerta, pero si cerramos los ojos, esta realidad que está apareciendo ante nosotros, si entramos a la fase del soñar, en algunos se podría convertir en un acuario, en otros se podría convertir en un lugar en donde nos enfrentamos a un tigre. En fin, ¿cómo es que la realidad cambia al girar la forma en que funciona nuestro cerebro, nuestra neurofisiología? Esa es parte fundamental de este libro que trata de explorar para qué sirve, de qué se trata precisamente el sueño. Y déjenme decirles que es un libro muy bien pensado. Está estructurado en 5 ejes que están relacionados básicamente con el libro de María Zambrano, que se llama El sueño creador, en donde ella apunta 4 fases importantes relacionadas con el sueño, y José Luis Díaz va a agregar una 5ª fase. Vamos a revisar estas. De alguna suerte estamos hablando, por supuesto, de la ensoñación durante el dormir, con sus correlativos fisiológicos, con esto que en inglés se llama Rapid Eye Movement, REM, en español MOR, movimiento ocular rápido, y los diferentes instrumentos desde electroencefalogramas y otras mediciones, lo que se llama polisomnigrafía,
Para investigar las fases y la arquitectura del sueño hay una documentación intensa, extensa, relacionada con la literatura científica que está planteado en este entorno. Ahora bien, lo que me parece interesante, voy primeramente a pasar por estas 5 fases para luego detenerme en algunos de los momentos que precisamente este libro impulsa a investigar, a dilucidar, a reflexionar. Estamos hablando entonces de la ensoñación, estamos hablando del recuerdo, que es otra fase importante de lo que es esta etapa de investigación, luego la narración de lo que es un sueño y finalmente la interpretación en términos de lo que plantea María Zambrano. Pero la 5ª fase que agrega en este análisis José Luis Díaz es precisamente la representación estética de estas ensoñaciones en términos de literatura, en términos de artes plásticas, en términos de cine, en términos de creación. Vamos a detenernos en algunos de estos puntos porque me parecen muy importantes. Primeramente, quiero plantear que hay varias hipótesis que a lo largo del libro se van a manejar en términos de ¿para qué sirve el sueño? ¿De qué se trata el sueño? ¿Por qué el sueño? Además de que sabemos que es reparador después de un día de actividad de la fisiología, se aventuran hipótesis como las que tienen que ver con ordenar, actualizar y consolidar la memoria. Otra hipótesis que tiene que ver también con simulaciones útiles de peligros para enfrentar posibles peligros. Y quiero decir que ninguna de ellas necesariamente se contradicen, son de alguna manera complementarias. Luego estamos hablando también de la eliminación de información sobrante, esa es otra hipótesis de para qué puede servirnos el sueño. En términos freudianos hablamos del cumplimiento disfrazado de un deseo reprimido. Y por otro lado, se habla también en términos de formas de enriquecer la capacidad cognitiva. Y aquí es donde a mí me empieza a fascinar de qué se trata toda esta investigación que nos plantea precisamente José Luis. Hay una historia que a mí me parece fascinante, que plantea Carl Gustav Jung precisamente en torno a los poderes cognitivos que se pueden despertar en el sueño. Esta es una anécdota muy conocida en donde durante el tratamiento con una paciente, Jung llega a un punto muerto porque no hay avance, ya que la mujer lo interpretaba todo con un enfoque demasiado racional. Por eso le interesa especialmente una sesión en la que ella relata un sueño extraño en el que aparecía un escarabajo dorado. Y como precisamente Jung era un gran estudioso de todos los mitos en diferentes culturas, él estaba consciente de que en la cultura antigua egipcia era un símbolo de renacimiento. Mientras la mujer estaba platicando, se escuchó un pequeño golpeteo en el vidrio de la ventana que estaba atrás de Jung. El doctor entonces corre la cortina, abre la ventana y de pronto salta al interior de la oficina un escarabajo de color verde y dorado. Jung le muestra a la paciente su escarabajo, el que ella había visto en el sueño, y la experiencia destroza el racionalismo excesivo de esta mujer. El efecto es liberador. Se había materializado tanto un sueño como un símbolo. Esto es parte de lo que traen los sueños, que nos deja de verdad llenos de inquietud. Esto, digamos, de cara a la práctica psicoanalítica, ¿no? Pero hay algo que es muy interesante porque también se presenta en términos de la imaginación científica, que uno podría pensar, bueno, esto es una coincidencia, lo que Jung llamaba sincronicidades, pero cuando se empiezan a aparecer dentro de la ciencia, empieza a haber una sensación de verdad inquietante. Realmente hay un momento muy interesante en el libro en donde José Luis se refiere a Kekulé, ¿no? Un investigador que descubre algo que tiene que ver con el sueño, algo que estaba
explorando en su investigación científica y que lo descubre en el sueño. Yo ya había explorado esta imagen y nada más quiero compartirla con ustedes porque me parece de verdad profundamente importante para empezar a hablar de los puentes o vasos comunicantes que puede haber entre sueño y realidad. Porque a veces parece que pues es todo esto que se ha visto de para qué posiblemente pueda servir el sueño, pero de repente resulta que también puede ampliar las capacidades cognitivas. Y en este caso, Kekulé en 1865 estaba en la ciudad belga de Gante cuando repentinamente sintió deseos de dormir. Se volvió entonces hacia el fuego del hogar y cayó en estado de duermevela, que por cierto ese es un estado que neurofisiológicamente me parecería muy interesante explorar, duermevela, y estar como despierto pero en profundo descanso, en fin, empezando a entrar en una ensoñación. Y entonces él sueña con átomos que juguetonamente tomaban la forma de serpientes. De pronto una de ellas emerge en primer plano y lo relata así Kekulé. Se mordió su propia cola y giró dando vueltas con sorna ante mis ojos. Como por un relámpago me desperté. La serpiente le había revelado la forma en que se disponían los átomos del benceno. De acuerdo con Arthur Koestler, que para mí es uno de los grandes precursores de la buena difusión de ciencia, porque además tiene un carácter literario, que además eso es algo que quiero destacar en este libro. No tan solo estamos hablando de investigación científica, sino de la capacidad de narrarla con el disfrute que da la palabra exacta, y eso es una virtud de la literatura. Y entonces Koestler planteaba que para él era uno de los sueños más importantes de la historia, desde el sueño bíblico de José con las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Y al narrar su experiencia en una reunión con sus colegas científicos, Kekulé concluyó con estas palabras: aprendamos a soñar, caballeros, entonces quizás encontremos la verdad. Bueno, esto es nada más algo que me deja verdaderamente con esta inquietud fascinante de lo que a veces también representan los sueños. Por supuesto, también tiene que ver con revelaciones emocionales, con una especie de Quan-Sen, un Quan-Sen que de alguna manera también nos despierta la capacidad de resolver problemas relacionados con conocimientos. Y finalmente, a lo largo de todo el libro, lo plantea José Luis también en términos de que el sueño puede servir para motivaciones, para acciones resolutivas en nuestra vida, para contribuir al conocimiento, a la sabiduría personal, a la creación estética y cultural. Y voy a agregar una función que me parece importante en el sueño. El sueño también es un lugar de resistencia. Un lugar de resistencia inexpugnable. Y voy a explicar a qué me refiero. Esto lo plantea de manera interesantísima George Steiner, el gran crítico de la cultura. Tiene, por cierto, un libro que se llama Pasión Intacta, en donde hay un capítulo dedicado al sueño que me parece fascinante. Y él plantea, precisamente en ese capítulo que se llama La historicidad de los sueños, que el sueño es un reducto ante el totalitarismo. Y esto me parece fascinante. ¿Por qué? Porque dice que los sueños, así lo dice literalmente, son el último refugio de la libertad y la tierra de la resistencia. Steiner señala que los regímenes totalitarios saben que este es un territorio en el que no pueden espiar. Hasta el momento. Esperemos que las neurociencias no avancen tanto como para que podamos de verdad tener esta posibilidad de entrar a nuestros sueños más profundos. Pero entonces él dice que poco después de que los nazis tomaron el poder, Robert Ley alardeaba: la única persona que todavía tiene una vida privada es aquella que está dormida. Y por eso Steiner subraya que las casas de seguridad de las resistencias clandestinas ante el despotismo totalitario son los sueños. Eso es lo que no nos pueden quitar.
Y un ejemplo notable de este ámbito que se resiste a la manipulación política fue registrado en un libro que se llama Los sueños en el Tercer Reich, publicado por primera vez en 1966. En estos textos, Charles Berat resume su análisis sobre 300 sueños que le fueron narrados en Berlín entre 1933 y 1934. Y a diferencia de algunas interpretaciones, a veces muy cargado a lo freudiano, no necesariamente, que parecen vincular los sueños al pasado, Steiner revisa esta forma de entender el sueño vinculado nada más al pasado, sino también dice que tiene que ver con el presente y, por supuesto, está también ese aspecto del sueño visionario que tenía que ver con el futuro y que se registra también en distintas culturas. Y entonces él plantea que estos testimonios indicaban que los sueños estaban claramente relacionados con el presente. Las imágenes, los símbolos y fantasmas que ningún dictador podía confiscar reflejaba lo que en Alemania estaba empezando a suceder durante ese tiempo. Estaba empezando el fascismo a expresarse en las calles. Y describe Steiner: no se tarda mucho uno en comprender que los pacientes que sueñan con la pérdida de sus miembros, con la atrofia de sus brazos y piernas, no despliegan síntomas del complejo de castración freudiano, sino que sencilla y dolorosamente revelan el terror que las nuevas leyes producen al exigir el saludo hitleriano en público, en las relaciones profesionales e incluso dentro de la familia. Dice, estos sueños revelaban que para muchos era preferible verse en las imágenes más íntimas con los brazos amputados. Esta era una forma de resistencia ante el acoso totalitario, nos dice Steiner. Me parece que ahí hay un punto verdaderamente fascinante. Bueno, entonces, pues hemos visto algunos de los valores, las posibles funciones que puede tener el sueño. Cuando se habla, por ejemplo, de recuerdos, hay todo este problema también de la traición del recuerdo. Elizabeth Loftus ha hecho investigaciones muy interesantes sobre cómo falseamos nuestras propias memorias, nuestros propios recuerdos, y el recuerdo del sueño tiene algo que ver con esto. Por eso es muy interesante también el apunte del libro relacionado con Hugo Iriart, en donde él precisamente registra cómo los sueños, cuando los tenemos, empiezan a evaporarse enseguida y no sabemos si lo que estamos recordando cuando han pasado las horas es exactamente lo que habíamos registrado. Por eso decía Hugo Iriart que hay que tratar de registrar el sueño, ya que estamos hablando de registro de los sueños, cuando todavía está pringoso. Y me encanta la expresión, está pringoso. Entonces todavía como que podemos tratar de recuperar esa sensación que trae el sueño. Me entero a través del libro de José Luis que incluso ya hay unas apps que se usan en teléfonos celulares, en donde uno enseguida, cuando tiene un sueño y está muy pringoso, puede agarrar su teléfono celular y dictar en ese momento lo que pensamos que soñamos, porque creo que de todas maneras al abrir los ojos ya hay una transición en donde no estamos muy seguros de que pasó lo que pasó, sino que ya hay cierta elaboración simplemente al abrir los ojos. De hecho, los poetas, al hablar de los sueños, hablan de que algunos de los mejores cantos poéticos vienen como revelaciones en términos de sueños, tan profundas que dicen algunos de ellos que cuando ya las tratan de transcribir, queda a veces nada más un pequeño porcentaje de lo que fue esa visión que apareció en el sueño, y sin embargo eso basta para que se vuelvan los grandes cantos de los pueblos. Es decir, algo a lo que nos asomamos, que fue maravilloso, que fue interesante y que quisiéramos de alguna manera retener, pero que no sabemos ni podemos retener del todo. Y luego, por lado de la interpretación, pues está toda esta fase del carácter visionario y emotivo que pueden tener los sueños. Y me voy a detener en algunos de estos momentos que me parecen
interesantes porque tienen esta posibilidad también de vincular la ficción con la realidad. Y les voy a, yo creo que me voy a detener un ratito para que luego sigamos comentando, pero nada más quiero porque quiero luego pasar por algunos otros puntos que creo que van a ser importantes analizar y reflexionar en torno a este libro. Pero les quiero dejar con algo que me parece inquietante en torno a la relación entre la vida de la vigilia y la vida del sueño. Y al final quiero hacer dos preguntas provocativas a los presentes aquí, porque primeramente nada más para plantearles algo que parece como un koan de la cultura zen. Les voy a narrar un sueño que me contó una amiga muy querida, nada más para empezar a vislumbrar esto que luego quiero explorar más a fondo en términos de la relación del arte y de la literatura y del surrealismo, para tratar de entender cómo se liga la vigilia con el sueño, la realidad con la ficción. Porque de verdad, déjenme decirles que este es un libro muy bien pensado, porque está estructurado en ejes muy claros y esto luego permite soñar o permite también reflexionar, permite echar a volar la imaginación. Y entonces empiezo con un sueño, porque si estamos hablando de la materia de sueños, les voy a contar un sueño que me contó una amiga que me deja inquieto al respecto y sobre el que posteriormente, sobre esta zona, quiero reflexionar profundamente. El sueño de mi amiga es así. Ella tiene 70 años y me cuenta esta historia. Ella estaba leyendo una novela y de pronto la venció el sueño. Y me dijo asombrada que en el sueño ella seguía leyendo el mismo libro, la misma novela. Entonces imagínense qué hermoso, es como la prolongación de la vida. Cerramos los ojos, me quedo dormido leyendo una novela y resulta que en mi sueño sigo leyendo la novela. Y las líneas que recorría con su mirada, pues eran así la prolongación del sueño, casi suena un tema de Cortázar, de un autor que le revelaba nuevos mundos. Le pregunté si lo que había leído en el sueño coincidía luego con lo que leyó con los ojos abiertos, es decir, tú recuerdas más o menos qué pasó en el sueño y lo que seguiste leyendo en el sueño, y luego al abrir los ojos coincidió lo que seguiste leyendo con lo que planteó, y sonrió dulcemente, me dijo que no, pero que de todas maneras se había internado en una suerte de dimensión paralela del libro, de una novela. Y esto tiene que ver profundamente con lo que nos inquieta en torno de los sueños. Pero me detengo aquí para que prosigamos el diálogo, ¿no? Y luego reflexionaremos más al respecto. Muchas gracias. Bueno, quizá ya se van gestando algunas preguntas en algunos de ustedes, ¿no? Se van incubando algunas preocupaciones, algunos recuerdos que habrá oportunidad también de recorrer. Yo quisiera darle ahora la palabra al doctor Francisco Pellicer, que nos va a mostrar una perspectiva complementaria de esta discusión que estamos llevando a cabo, por lo cual... Doctor Pellicer, pues tiene usted la palabra. Muchas gracias. Esto es lo que yo llamo un viernes venturoso, un viernes maravilloso, fin de semana, y pues compartiendo la mesa con el mejor de los panes, que es un libro. Y escrito, bueno, a ver, fuiste muy generoso, pero si yo acaso seré como dirían los sajones, un apprentice, máster. Aquí el profesor es sobre la conciencia, es José Luis, o sea, nosotros simplemente hacemos algunos pininos. Bueno,
Últimamente me he estado juntando con filósofos y eso es terrible. Porque los filósofos leen, no narran. Y yo siempre había narrado, pues porque es muy fácil para mí explicarles lo que hago en el laboratorio pero ya cuando se trata de estar con gente seria, con gente que sí impone, pues no puede uno dejar el libre albedrío a que funcione en un Blade Runner. No. Hay que escribir las cosas y ponerlas un poquito más serias. Entonces me voy a permitir leerles. Y pues claro, registro de sueños, atisbos a la conciencia onírica desde las ciencias, las artes y la filosofía. Este es el título del libro. Y claro, bueno, todavía me quedan reminiscencias de científico, ¿no? Entonces hay un PowerPoint para que les vaya poniendo cosas. Para que no olvidemos el mundo científico. Exacto. Perdón, doctor Pellicer, me dicen si podría acercar un poquito más el micrófono para que lo escuchen mejor. Gracias, doctor. Rockstar, ok. Bueno, ciertamente, desde hace mucho tiempo, se ha documentado el interés de la humanidad por él y los sueños. Tal vez el primer referente es el papiro egipcio encontrado en la necrópolis de Deir el Medina, datado hacia el año de 1275 de nuestra era, durante el reinado de Ramsés II, hoy bajo la custodia, o sea, en el Valle de los Muertos, y hoy bajo la custodia del Museo Británico y denominado Papiro Chester BT3, o simplemente el libro antiguo de los sueños egipcios. Pero como siempre, cuando buscas, los chinos lo hicieron antes. Y he aquí al artífice Yi Dan, mejor conocido como el Duque Su, 1100 a 771 antes de nuestra era, personaje, bueno, este es el papiro que encontraron, o el fragmento de papiro que encontraron, y este es nuestro personaje, y el que está al lado pues es el libro, una portada del libro de los sueños, que evidentemente no es la portada de un libro de hace 1000 años, sino es la edición más o menos moderna de este libro. Pues a este personaje se le atribuye la recopilación de un gran catálogo de sueños, ensoñaciones diríamos hoy, y sus posibles interpretaciones, además del valor anticipatorio y pronóstico. De tal magnitud es la importancia del tema. En realidad, el soñar y el sueño se encuentran disponiendo de la mitad de nuestra existencia humana y la de muchos otros animales, como ya lo hemos escuchado. Pero vayamos al registro de sueño de Díaz. Ciertamente, él también nos ofrece un viaje, el cual inicia con la peculiaridad, o mejor, la singularidad del planeta donde evolucionamos y vivimos, y que tiene la relojería de girar sobre su eje y frente al Sol cerca de las 24 horas. Circadiano, término fundamental para la regulación fisiológica, personal, social de la vida. Estamos, pues, condicionados por nuestro entorno cósmico. En este sentido, el amanecer es siempre el punto de partida para unos, se inicia la vigilancia, el estar despierto, activo, con todo lo que nuestro repertorio de conductas desplegado, con todo nuestro repertorio de conducta desplegado, interactuante con el momento de darnos cuenta que nos damos cuenta. De algunas cosas y de otras se guardan sin darnos cuenta. Para otros, la noche es el inicio del fin de la actividad. Horas de descanso, de reparación, de congregar actividades bajo una manta llamada sueño. Dentro de esa manta, algunos actúan sin moverse, vuelan sin aleteos
y respiran sin branquias en el jardín líquido y transparente. Acto seguido, Díaz desmenuza la escena. En el primer capítulo es un recorrido por el quehacer de la neurofisiología del sueño. Nos muestra los ladrillos con los que se construyen las fases de activación, desactivación, de gran activación, jugando con el sube y baja de los hercios, con lo que se define y se da forma a la arquitectura del sueño. Aparecen personajes en escena. Aserinsky, Kleitman, con un gran rollo de papel kilométrico lleno de inscripciones que Díaz llama registros. Inmóvil, sedente, se encuentra Pompeyano, tratando de llamar nuestra atención con señales que no podemos advertir porque en realidad no se mueve. Él está soñando. Finalmente, montados en rocinantes espigas que van del puente al genículo y acaban en el páramo occipital de Molinos de Viento, aparece nuestro lancero, Caballero Augusto, y su escudero Chema, desentrañando los movimientos de los ojos cuando se duerme y lo que se ve que no está fuera. Movimientos parecidos a los que se suceden y sacuden cuando, montados en Nightmare, yegua desbocada, pasamos por el camino lleno de estoicos chopos enfilados. Los ojos se sacuden en el mar del mor, tanto que despertamos. El viaje continúa y Díaz nos guía cual Dante sobre laberintos vericuetos, a veces luminosos, a veces profundos, fragmentados, inconexos, olvidados, deseados, casi nunca sápidos o perfumados. De forma certera, nuestro guía lanza puentes entre las evidencias y fortalece senderos para poder seguir caminando con lo que creo es la propuesta más interesante del libro. El protagonismo de la conciencia y sus mecanismos de operación al servicio de este otro mundo denominado Noctem, donde surgen él y los sueños en el que de forma evidente no cesa ni desaparece la que considero es la función más importante del cerebro, la conciencia. Por otro lado, da pie a varias reflexiones. La primera, iconoclasta, desde luego, me da la impresión que hemos sobreestimado y sobreexpresado las funciones de las ensoñaciones. De hecho, esa ha sido la epistemología histórica con la que los tratados mencionados al principio del texto y cientos más que han llegado hasta nuestros días, pasando por una pléyade de autores, muchos de ellos connotados como el mismísimo Sigmund Freud. Está claro que los argumentos expuestos por José Luis, que la conciencia no está operando de la misma forma que en el estado consciente por excelencia, que es la vigilia. Por eso, su fragmentación, su desconexión, su bizarría y de vez en vez sus momentos de hiperrealismo perturbador. Me da la impresión que el sistema de memoria nos regala una escena que puede ser evocada por un sinfín de circunstancias, pero todas con un alto contenido emocional. La jerarquización está prácticamente en esta esfera. Acto seguido, esa escena teatral, cartesiana, comienza a ser descrita por nuestra narrativa, constituyendo el espacio diegético. En realidad es una metadiegesis, mal nacida, mal construida, mal lograda, misma que se convierte en ensoñación. Esto da pie a la segunda reflexión iconoclasta también. Por lo tanto, no creo que las ensoñaciones tengan valor como función evolutiva, sino que son el subproducto nocturno del fenómeno de la conciencia diurna. Me explico. Hoy sabemos que durante las distintas etapas que constituyen el sueño se llevan a cabo fenómenos de reparación constitutiva, síntesis de proteínas, disminución del metabolismo muscular, por citar algunas. Justamente y de manera paradójica, en el punto más profundo de la relajación
el metabolismo y muchas de las acciones cerebrales se encuentran electroencefalográficamente muy parecida, de hecho, indistinguible a la vigilia, a no ser por el mecanismo que justo impide la acción del movimiento. Toda esta activación es completamente interna, generada desde adentro, desde la caja negra, mediante un proceso de memoria no cabalmente habilitada, con una diegesis mal construida, porque de alguna forma, materia de investigación seria, toda esta carga emocional recaudada durante la vigilia no puede ser desechada, sino transformada. Digerida con un proceso análogo al haber comido de manera gourmet, con mucha activación sensorial y deleite, alguno de nuestros alimentos del día, para luego formar parte del mismo proceso de constructivo y de aprovechamiento de cualquier alimento. A fin de cuentas, proveer la energía y los constituyentes nutricios para continuar sanos y con vida, y con un producto final común que desechamos todos. Comamos lo que comamos. Pareciera ser el escatológico final de las ensoñaciones, la vía final común del proceso de la conciencia diurna, provocativo, sin glamour. Habrá que investigarlo. Bueno, aquí se vuela sin aletear, como vimos. Y aquí está justamente lo que se registra en el cerebro de manera muy reducida. La vigilia con cierto ritmo, cómo se va lentificando. Y luego llegamos al sueño REM, donde, como podrán ver, es muy parecido, salvo por esto que son los ojos y se mueven. Esta parte de aquí es prácticamente igual a esta. Y se mueven los ojos, pero no se mueve la musculatura, que aquí sí. Esa es la única diferencia. Y por supuesto, está claro que el movimiento, que el metabolismo y el uso del cerebro, en el momento de estar en lo más profundo del sueño, es exactamente igual que el estado de conciencia, porque la parte de la vigilia es el primer cuadro. Entonces el cerebro, para fines prácticos, solo en coma, no está funcionando. Bueno, no les tengo que presentar a este caballero. Ha interpretado todos los más deliciosos sueños. No los ha hecho deliciosos y terroríficos. Esto es lo que pasa en el cerebro, justo en el REM. Y como podemos observar, pues es visual. Somos unos animales visuales y eso es lo que vemos. O sea, nuestras ensoñaciones muy rara vez tienen connotaciones sensoriales que no sean visuales. Son de movimiento. La ínsula tiene un papel importante. La parte de conexión justamente entre las cortezas somatosensoriales y el incendio pues es visual. Y por supuesto, pues llevándolo al mismísimo Francisco de Goya y Lucientes, el sueño de la razón produce monstruos, como los que les acabo de decir. Gracias. Muchas gracias al doctor Francisco Pellicer por estas magníficas provocaciones e hipótesis científicas en torno al problema del soñar. Y bueno, por supuesto voy a darle la palabra al doctor José Luis Díaz, quien nos convoca el día de hoy con el registro de sueños, una
nueva aproximación al fenómeno de la conciencia. Ustedes saben bien que el doctor Díaz lo ha ido haciendo movimientos en diferentes direcciones, ¿no? Frente al Cosmos fue el último libro anterior a este que yo leí. Es un libro sobre conciencia cosmológica, ¿no? Cómo nuestro cerebro y nuestra conciencia aprende el fenómeno cósmico. Un libro que vale mucho la pena leer por más de una razón. Pero antes que eso tenemos, por supuesto, el libro más importante, La conciencia viviente, que es realmente un libro no solo muy erudito, sino de un nivel de rigor que es difícil de encontrar en los grandes textos extranjeros anglosajones sobre la conciencia, que a veces hasta cierto punto son más, a mi juicio, complacientes. El libro del doctor Díaz es un libro con un gran rigor. Y el doctor Díaz además es pues parte, yo creo que esencial de la historia de esta institución. Eso lo podrían decir mejor quienes ya tienen tiempo aquí, la doctora Ontiveros, el doctor Pérez Rincón, o quienes han acompañado a la institución. El doctor Díaz realmente es uno de los protagonistas en los momentos fundacionales de esta institución, de manera que pues para nosotros es muy grato que usted esté aquí con nosotros, doctor Díaz, y que haya aceptado conversar en torno a este problema de la conciencia onírica. Por favor, doctor. Muchas gracias, Jesús, no solamente por estas palabras, sino por haber convocado a esta presentación que pues me da mucho gusto con amigos de muchos años. El último capítulo del libro que estamos analizando es un intento de resumir en 10 pues, nociones o ideas más o menos concretas, pues las principales propuestas del libro. Lo presento a pesar de que a algún colega no le gustó mucho ese último capítulo, le gustó el resto, pero ese último no le pareció tan bien, pero otro colega me dijo que sí. Entonces, como es polémico y el tema de los sueños es polémico, pues voy a resumir en un minuto cada una de estas 10 aseveraciones, aunque ya han sido tratadas por quienes me han precedido. La primera tiene que ver con la conciencia onírica y la condición transdisciplinaria de algo que se llama la onirología. Poco frecuente el uso de la palabra onirología, sería simplemente el estudio sistemático y transdisciplinario de los sueños desde todos los ángulos posibles de su abordaje. Esto, claro, debe incluir a las ciencias, desde luego la psicología, la neurociencia, la fisiología, la patología del sueño, pero también a las artes que representan ensoñaciones o atmósferas oníricas, los sueños literarios, los sueños pintados, los sueños filmados, y a varias humanidades, desde luego la filosofía de la mente, la etnología, la estética, la narratología. Entonces, la propuesta aquí es que la conciencia onírica no se restringe al soñar, ya ha sido destacado por Pepe Gordon antes, sino que hay otras fases ya conscientes, que la recuperación al despertar o poco después en el recuerdo y cómo se estructura esta cognición, la narración oral o escrita de los sueños, la consideración o su interpretación de su sentido y finalmente la quinta, que es la mitad del libro prácticamente, la representación en las artes. Entonces esto es el panorama, digamos, de la conciencia onírica, tal y como pues la trato de retratar o de dibujar en este libro. El segundo punto es la ensoñación como experiencia mental y su fundamento cerebral. La ensoñación, digo, es una experiencia consciente. Ha habido discusiones con los filósofos de la mente sobre si estamos realmente seguros que la ensoñación es una experiencia consciente. Hay quien dice, no podemos demostrarlo. A lo mejor es un procesamiento nervioso que se hace consciente al despertar, pero no estamos conscientes al dormir. Yo creo que hay muchas razones para desdecir esto. Sabemos con certeza que soñamos y que la vigilia no es un sueño, que me perdone Calderón de la Barca y Shakespeare, que son grandes personajes que han dicho lo contrario, porque despertamos, porque podemos recordar los sueños, podemos narrarlos, podemos considerar sus contenidos, podemos en alguna medida representarlos. Entonces los procesos de ensueño se organizan y forman similar a la imaginación que ocurre durante la divagación mental.
y la fantasía en la vigilia. Curiosamente, estas tres condiciones de la conciencia involucran un abatimiento de las entradas sensoriales y de las salidas motoras, así como de la actividad de la red basal del cerebro y de parte de lo que nos mostró Francisco hace poco en el que llamó incendio visual de la corteza cerebral. El sueño entonces es una realidad. Seguimos utilizando, y se entiende muy bien que dividamos la vida en la realidad y el sueño. Tú mismo lo hiciste, Pepe, hace un momento. Pero el sueño es una realidad psiconeural, le llamaría yo. Desde la noche de los tiempos se ha depurado en el cerebro, de hecho, una red neural que yo llamaría oniromórfica, que no sabemos exactamente cuál es. A mí me gusta llamarla red Morfeo, capaz de establecer una trama y un escenario, capaz de seleccionar un elenco de personajes, capaz de construir una secuencia de acciones. Es decir, tenemos un estudio cinematográfico en el cerebro, ¿no? con director, guionista, fotógrafo, puesta en escena y demás. Y sabemos poco en la ciencia de cuál es esta red. Tercer punto, la narratividad de los sueños, su evaluación y su producción cerebral. La trama o diégesis del sueño, me llamó la atención que le llamaras metadiégesis, después me explicas por qué, está constituida por escenas y secuencias narrativas capaces de ser recordadas, de ser narradas, de ser representadas. La validez del informe de un sueño, y esto es parte de la ciencia, de las ensoñaciones, depende mucho de las condiciones en las que se obtenga, las instrucciones para redactarlo, la capacidad del sujeto para relatar experiencias oníricas, los instrumentos para extraer información de los informes del sueño, el entrenamiento de quienes los valoran, el consenso entre ellos. Esta es la ciencia de la ensoñación, como la hace Van der Kassel y la hacen Domhoff y otros psicólogos que tratan de realmente aprender de los sueños de la única manera que podemos aprender de ellos, que es de las narraciones de ellos. No hay forma, porque no tenemos un onirógrafo para ver los sueños, algo que te espanta mucho. A mí también, no lo vamos a ver, no te preocupes, cuando menos no en nuestro tiempo. Cuarto, el depósito de las imágenes oníricas y la cognición iconográfica. El ensueño requiere y plantea una memoria específica de imágenes visuales y en alguna medida de otras modalidades sensoriales. Los músicos sueñan mucho auditivamente. La memoria icónica o pictórica es de una enorme capacidad de almacenamiento. Se ha estudiado menos que la memoria semántica, pero la memoria icónica es de una capacidad inmensa. Y esto posibilita el uso, la gestación y la realización de la producción del ensueño. La aparición, por ejemplo, en los ensueños de personajes o objetos nunca vistos en la vigilia, lo cual se ha considerado un misterio profundo de las ensoñaciones, realmente es una operación similar a la formación de frases o ideas inéditas con el lenguaje. Hay un acervo de posibilidades que es capaz de ser utilizado. Existe entonces un lenguaje iconográfico con capacidades productivas que se habilita durante la imaginación y se facilita mucho durante la ensoñación. Quinto punto, los registros e impedimentos de una onirografía, de un registro directo de los sueños. De esto se puede decir poco. Por ahora es impensable un registro directo y fehaciente de la ensoñación mediante un aparato, literalmente un onirógrafo, que pudiera revelar el contenido del ensueño. Los procedimientos para inferir imágenes oníricas en sujetos humanos se restringen a la correlación de señales cerebrales con contenidos registrados en los sueños al despertar a los sujetos. Un procedimiento que, si lo pensamos, a pesar de lo sofisticado, sigue siendo muy primitivo. Un onirógrafo auténtico supondría visualizar la ensoñación a partir de una señal fisiológica obtenida durante el sueño y la identificación del sujeto soñante en correspondencia entre durante el sueño y la identificación del sujeto. Es decir, como la persona que soñó estar leyendo, podíamos tener un onirógrafo en que podíamos objetivamente comparar lo que sueña y lo que lee en la vigilia. Es decir, a pesar de que se desconocen los mecanismos
que transducen la actividad neurofisiológica en una ensoñación subjetiva, es posible que puedan a lo mejor obtenerse imágenes visuales o auditivas a partir de decodificar ciertas señales encefálicas, sin que necesariamente se hayan dilucidado sus correspondencias casuales. Tal registro, no se espanten, sería de todas maneras una visión muy parcial de la experiencia onírica, pues se restringiría a ciertos aspectos visuales o auditivos. No lo vamos a ver, cuando menos en nuestro tiempo. Sexto, la función adaptativa noética o gnosiológica de la conciencia onírica. Esto es quizás uno de los puntos centrales para mí de lo que traté de plasmar en este libro. Los sueños pueden tener una utilidad de simulación de peligros, de amenazas, que expliquen su trascendencia adaptativa en la evolución de los homínidos y que subsiste en la cognición de los humanos actuales. Este tipo de contenidos emocionales constituyen temas prevalentes en los relatos de sueños, en particular las pesadillas. El ensueño y sus secuelas durante la vigilia implican la posibilidad de organizar formas de comprensión adicionales y complementarias a la cognición de la vigilia y que contribuyen al conocimiento y a la sabiduría personal. La figuración del sueño puede constituirse en una retórica significativa para quien quiera o esté incitado a buscarle sentido y significado. Este sujeto puede usar o tomar la imaginería y los elementos narrativos y figurativos del sueño como metáforas, sin que éstas sean inherentes, perdón Freud, sino derivadas de la ensoñación primaria. La lógica alterna propia de los sueños se vincula, como ya ha sido dicho, al juego de palabras, a las paradojas de Zenón, como Aquiles y la tortuga, o al koan del budismo zen, que ocurren en estados y procesos de conciencia de diverso impacto, de diversa sutileza, de diverso ingenio. La posibilidad instructiva del sueño entonces no se deriva de un sentido implícito, cosa que no podríamos demostrar en la ensoñación, sino la consideración activa y creativa que los sujetos hacen durante el recuerdo, durante el relato, durante la asociación y la reflexión de los contenidos. Séptimo punto, el potencial cognitivo del absurdo quimérico y el sinsentido onírico. Sin las restricciones impuestas por la entrada sensorial ni por la salida motora, durante el sueño pueden ocurrir configuraciones de activación atípicas y novedosas en las redes neuronales. Los sinsentidos, que a mí me gusta llamarlos absurdos quiméricos, incluyen, esta es una clasificación muy preliminar, disparates físicos, yuxtaposiciones, fragmentaciones, fusiones, transgresiones de la causalidad, desdoblamientos, metamorfosis y otras distorsiones espaciotemporales. Estas marcas cognitivas de la conciencia onírica son las que han impactado a la cultura a través de las expresiones mitológicas, folclóricas y artísticas. Los absurdos quiméricos no causan extrañeza, y esto es muy interesante para mí, cuando se está soñando. No se perciben, no se sienten como sinsentidos hasta que abrimos los ojos y dice uno, híjole, qué cosa tan rara soñé. Estas marcas cognitivas de la conciencia onírica entonces son fundamentales. Hacer sentido del sinsentido paga dividendos. Si hay disposición para revisar, para reemplazar, para descartar creencias y prejuicios que permita aprender códigos imprevistos. Octavo, la representación de los sueños en las artes y el modelo onírico. Las representaciones de sueños y el uso de atmósferas oníricas en las artes, en especial en la literatura, la pintura o el cine, constituyen evidencias de su validez para la creación estética. Al representar ensoñaciones, las artes encuadran, revelan y comunican elementos pertinentes del soñar, que pueden ser considerados registros o modelos para la onirología. Por eso el título de registro de sueños no se limita al registro electroencefalográfico. Yo considero que una pintura de un sueño es un registro de un sueño. Constituyen entonces oportunidades para explorar y comprender mejor sus fuentes, conformaciones, procesos y contenidos. La representación onírica en las artes parece y pretende impugnar
complementar y aún mejorar a la razón supuestamente privilegiada de la vigilia. El ensueño irrumpe en la vigilia para cuestionar la certeza de lo que consideramos real. El absurdo onírico, representado en las artes, interesa y fascina precisamente por transgredir la lógica y la normalidad habitual, por introducir la distorsión y la inconsistencia en la realidad más acostumbrada. Noveno, la éfrasis y las representaciones icónicas. La descripción o representación lingüística de una representación pictórica o plástica se denomina éfrasis o ekfrasis, a veces lo he visto con esdrújalo sin ella, en las artes y la narratología, un recurso que abre posibilidades para su cognición y para su comprensión más amplia. Al describir y glosar el lenguaje, en lenguaje, las obras plásticas que plantean una intención onírica, es posible evocar el proceso onírico mismo. Es decir, es una operación cognitivamente similar a la de narrar un sueño, de escribir una pintura. La descripción de una imagen onírica mediante palabras se aplica tanto a los ensueños al ser contados como a los sueños literarios, pictóricos o fílmicos. Décima y última, el cine como arte onírico y los sueños filmados como modelos. En la experiencia fílmica, el espectador se hunde en la escena, con lo cual lo imaginario sustituye a lo real y constituye una especie de ensoñación. La conciencia trasciende a la pantalla y se engancha en la imagen y en la historia, lo cual caracteriza la suspensión de la incredulidad, tanto de la experiencia cinematográfica como de la ensoñación. Sueños y películas comparten discontinuidades espaciotemporales, acción virtual en tiempo presente, transparencia emocional, independencia de leyes naturales, ajuste a leyes psicológicas, absorción del sujeto y penetración de la narrativa en su conciencia. Los creadores cinematográficos empatan el recurso del soñar con el sueño, con el medio de expresión onírico, que es el cine en sí mismo. Muchos han cultivado y proyectado una expresión onírica, la tendencia estilística a escenificar haciendo uso de distorsiones, disparates, símbolos, elipsis y demás absurdos distintivos de los sueños. Cuando escribía yo esto, me di cuenta de que mis directores favoritos, quienes me conocen saben que soy un apasionado de los sueños, Bergman, Buñuel, el propio Hitchcock en ocasiones y demás, son directores oníricos, aunque no siempre representan sueños, filman como si estuvieran soñando. Los elementos de los sueños fílmicos suelen adquirir una aparente referencia simbólica. Como ocurre con las ensoñaciones, la interpretación de esos símbolos no llega a fijarse nunca, porque la certeza misma está en entredicho. Esa vacilación hermenéutica es estéticamente valiosa y epistemológicamente significativa. Las escenas cinematográficas de sueños más logradas constituyen el mejor modelo y representación y registro de ensoñación que existe, y por eso pueden ser aplicadas para ilustrar y analizar los sueños. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Díaz, por esa formidable síntesis. Y yo les había planteado inicialmente que podíamos considerar este momento como una especie de recreo o ensoñación dentro de los tiempos de una institución que tiene obligaciones, que tiene tiempos, que tiene, por supuesto, muchas cuestiones prácticas que discutir. Entonces, quienes de ustedes quieran continuar aquí en el auditorio, nos va a dar mucho gusto poder empezar a tener una mayor conversación con los autores. En primer lugar, le daría la palabra al doctor Héctor Pérez Rincón. Por favor, doctor. Este libro de José Luis, como todos los que él escribe, es verdaderamente un lujo. Le abre a uno un universo que no había sospechado. Yo cada vez que leo un libro de José Luis me siento muy agradecido porque entro a un mundo que yo no había imaginado antes.
han mencionado claramente y muy inteligentemente el papel de la poesía y la relación con la ciencia, pero los poetas tienen todavía una gran cantidad de retos que los científicos no han resuelto. La ciencia positivista se apoya en el hecho de que da por sentado que existe una realidad diferente a la mentira de la poesía, de la literatura o de los sueños. Pero no estamos tan seguros. Yo regreso a don Pedro Calderón de la Barca, que ya lo has mencionado, cuando dice: sueña el rey que es rey y vive con este engaño disponiendo y gobernando, sin ver que ha de despertar en el sueño de la muerte. Es decir, realidad y sueño son imágenes especulares. Vida y muerte son dos formas del sueño. Otro punto interesante es recordar que si los científicos leyeran literatura, habrían ahorrado mucho tiempo antes de Zarinsky, que en los años 50 describe los movimientos oculares rápidos, porque 30 años antes Marcel Proust, en La fugitiva, los había descrito en la escena que se llama Viendo dormir a Albertine, ¿verdad? En donde él descubre que cuando el celoso está viendo, que quiere saber qué sueña la amada que sabe que le es infiel, entonces ve cómo estos movimientos acompañan la somniloquia, ¿verdad? Y entonces, bueno, es otro motivo de reflexión. Marcel Proust estuvo muy influido por un onirólogo francés del siglo XIX, que era el marqués Hervé de Saint-Denis, que no era fisiólogo, era un señor que tenía mucho dinero y muy ocioso, y entonces lo que hacía era apuntar sus sueños, ¿no? Y él, este relato de sus sueños tiene un valor literario y científico muy importante. Y hay fragmentos de la obra de Hervé de Saint-Denis que aparecen casi tal cual en la obra de Marcel Proust. Y apoyando esta idea de don Pedro Calderón de la Barca, yo me acuerdo que André Gide tiene un poema en que decía: yo creo que vivimos en el sueño de otro, y que es por eso que somos tan sumisos. Bárbaro. Doctor Gómez Montt, por favor. Bueno, entonces también felicitar a José Luis. La capacidad de integración de diferentes temas es realmente un recurso muy valioso para nuestra comunidad. En mi hemisferio derecho quiero hacer un comentario y el izquierdo otro. El derecho es también un poco en la línea de la defensa de que por qué jerarquizar y que la conciencia, cuando estamos despiertos aquí en muros con austeridad republicana, va a ser superior a la de cuando estamos dormidos. Y ahí me permitiría citar a Fernando Pessoa, que dijo: yo lo único que he hecho es soñar. Mi hemisferio izquierdo también está opinando de que a lo mejor estaría bueno empezar a comprar acciones de futuros onirógrafos, porque hay 3 avances científicos que pueden ayudar a acercarnos a él. Uno, lo que tiene que ver con los programas nuevos de inteligencia artificial, lo que se llama redes neurales profundas, que ya empiezan a poder un poco decodificar qué está viendo una persona despierta, cuando nada más a partir de la información de la resonancia magnética funcional. El otro tiene que ver con la idea de, que es de los psicoanalistas un poco, de estudiar mucho a un sujeto y no un poquito a muchos. Entonces hay, por ejemplo, un investigador que se ha metido al tomógrafo cientos de veces, y entonces ya empieza a haber una como idea de la relación. Entonces los estudios individuales
con programas de inteligencia artificial, con aparatos de resonancia magnética nuclear que ya resolvieron el problema de los electrodos para que se pueda al mismo tiempo estar haciendo un registro electroencefalográfico, con una sabiduría mayor de todo lo que tiene que ver con movimientos oculares, yo estoy seguro, y incluso te apuesto unos tacos de huitlacoche, que en 5 años vamos a tener aquí una reunión en los coloquios de neurohumanidades sobre los inicios de eso, sin cuestionar lo profundo que dices, que es que pues ya en realidad la vivencia subjetiva, humana, pues nunca la va a poder captar la tecnología. Felicidades. Gracias, vas a perder la apuesta. Ivonne, Como vas a perder la apuesta, la doctora... perdón. No, como va a perder la apuesta, Francisco, sí. yo le pago unos tacos de flor de calabaza. Hola, doctor. Ivonne. Buenos días. En la presentación anterior del libro yo le planteaba la pregunta sobre si los sueños podían equipararse con el juego imaginativo, ¿no? Pero ahora con esta nueva presentación, yo no me atrevo a hacer un comentario, más bien siempre le hago preguntas. Me pregunto si la ensoñación es un modelo para el estudio de la generación de las ideas y si en este sentido es un experimento con un control natural de las variables de distracción, de los estímulos externos y además de nuestros propios prejuicios, ¿no? Como usted decía. ¿Será entonces, por ejemplo, que la ensoñación en esta asociación que nos permite el pensamiento lateral en realidad es el mejor modelo para explorar cómo se hace una representación mental? Muy bien, doctor, pues adelante. Ese dardo es para usted. Yo no creo que sea el mejor modelo, pero ciertamente es uno y muy provocador porque la formación, realmente la secuencia de ideas o la secuencia de actos mentales individuales o conceptos que se engarzan para una ensoñación tienen una lógica muy diferente de la vigilia. Y curiosamente, cuando digo tienen una lógica, no digo tienen una ilógica, es una lógica alterna. Y explorar una lógica alterna es sumamente interesante, ¿no? Entonces yo creo que sí se refiere a una representación de otro estilo, y yo no creo que no la tengamos en la vigilia. De hecho, cuando estamos fantaseando, pues nos vamos por el mismo lado, ¿no? Son ideas sueltas, aparentemente sueltas, que toman un curso diferente y demás. Entonces, esta también separación tan tajante de sueño y vigilia, yo creo que no opera en la vida diaria. Soñamos mucho durante la vigilia, ensoñamos mucho, ¿no? Fantaseamos mucho, y son actos mentales o actos de conciencia bastante parecidos a la ensoñación. Mucho que hablar ahí. Doctor Ugalde. Sí, gracias. Doctor José Luis Díaz, pues una felicitación muy, muy grande por este nuevo trabajo. No he tenido oportunidad de leerlo, después de lo que he escuchado la motivación es muy grande. Pero lo que quiero destacar, hacer un comentario y después una pregunta. Destacar uno, bueno, estamos en el seno de una institución que ha trabajado mucho el tema de la dormición desde una perspectiva, y me parece muy importante y muy interesante que nos haga esta propuesta respecto del dormir, y creo, y además en una institución pues que muchos de los problemas que traen los pacientes tienen que ver con esto. Entonces me parece muy importante ahora la vinculación con la clínica. Me parece que ahí hay un faltante, todavía un pendiente de cómo vinculamos todo esto con el quehacer clínico en relación con los pacientes que nos visitan. La pregunta es un poco, ¿se pueden inducir, utilizando esta analogía del set cinematográfico en donde están las luces, los guionistas, etcétera, ¿se pueden inducir los sueños? ¿Podría uno intencionar voluntariamente crear un sueño? Bueno, en cuanto a la primera, es absolutamente cierto. En la siguiente edición le prometo que voy a subsanar esto. La relación sueño-locura es un tema sumamente interesante. Y autores tan diversos como Janet o como Carl Jung o como Hamburg y varios más han establecido, Hobson especialmente, ¿no? Han establecido una liga muy fuerte entre la locura y la ensoñación. Y yo creo que esto es discutible, no en el sentido de que se pueda negar o afirmar, sino que hay que bordar fino en lo que se refiere a la cognición psicótica y a la cognición onírica. Tienen puntos de convergencia, tienen puntos muy diferentes y demás, pero hay un tema ahí que no toqué y que
vale mucho la pena. En cuanto a la inducción del sueño, pues bueno, recuerdo, porque sí leí la interpretación de los sueños de Freud en esta ocasión para resumirla aquí de pe a pa, y él habla ahí de la inducción de sueños mediante la hipnosis. En una época de su vida, él y Breuer estuvieron interesados en hacer esto. Y como siempre pasa con Freud, es fascinante la manera como lo plantea, las razones por las que plantea y demás, pero queda uno un poco dudoso sobre la validez científica de sus acertos, ¿no? Pero él afirma que se pueden inducir sueños específicos. Después lo abandonó en una segunda fase, porque ya ven que Freud pasó por muchas etapas, ¿no? Abandonó la idea de que los sueños fueran inducibles por hipnosis. Se me ocurre decir eso en este momento, pero debe haber bastante más que decir. Muy bien, vamos a escuchar un comentario más y luego me gustaría dar un momento para el juego que nos ha planteado José Gordon. Por favor. Gracias por la presentación a los tres. Yo tengo una pregunta que me surge de mi trabajo de campo. Yo trabajo con usuarios de heroína y tengo un paciente que es ciego de nacimiento. Y cuando habla de sus sueños, no son sueños, no son imágenes, son sensaciones. Siempre dice, siento, deseo, quiero. Entonces, yo, como no soy experta en esto, ¿cómo se le pregunta a alguien que no ve acerca de cómo es el sueño? Sí, bueno, curiosamente, hace pocas semanas, Hugo Iriart me hizo el favor de invitarme a presentar su libro que se llama La naturaleza de los sueños y que les recomiendo muchísimo. Compren los dos y léanlos juntos. Hugo Iriart es un hombre muy original, es un filósofo de formación, es un hombre de teatro, es un hombre de crítica, de ensayo, etc. Y el libro es una delicia de leer. Y una de las primeras cosas que se pregunta Hugo Iriart es cómo sueñan los ciegos de nacimiento. Porque él tiene toda una serie de tesis sobre las ensoñaciones. Y curiosamente, muy científicamente, se fue al Instituto de la Ceguera y a localizar, empezó a preguntar quién sería una persona ciega de nacimiento que le pudiera informar, que tuviera mucha capacidad verbal y le pudiera relatar algún sueño. Y le dijeron que una persona en particular, una administradora del Instituto de la Ceguera, ciega de nacimiento, debía ser la persona indicada. Él fue y le preguntó sobre sus sueños. Le preguntó directamente, ¿usted sueña? Está en el libro eso. Y ella le dijo, claro que sueño. ¿Y cómo sueña usted? Pues sueño como todos, le dijo ella. Entonces se dijo, bueno, pues cuénteme un sueño. Dice, pues el último que tuve es que tomé un avión, junto de mí se sentó un japonés que empezó a hablar en ruso, y hacía frío, o sea, el relato de la ensoñación de una ciega de nacimiento no era particularmente distinto del de un vidente. Y esto me llama mucho la atención. ¿Cómo sueña un ciego de nacimiento? ¿No? Esa es una pregunta clásica del problema de la conciencia, ¿no? ¿Cómo que se siente ser murciélago? ¿Cómo sueña un ciego de nacimiento? Bueno, déjenme decirles, esta imagen que nos pasó Francisco del cerebro con la zona occipital muy encendida durante la ensoñación, se presenta también en ciegos de nacimiento cuando leen braille. Uno puede pensar que la zona occipital, que la zona 17, de 18 y 19 de Brodmann, no funcionan en un ciego de nacimiento. No tiene entrada sensorial, no tiene entrada de la retina, pero evidentemente tiene otras entradas. Y cuando el ciego está leyendo braille, se enciende su corteza visual. ¿Cuál es su experiencia en ese caso? Yo no sé. No me atrevo a especular al respecto, pero yo diría que sí tienen una experiencia cuasi visual, vamos a ponerlo de esa manera. El libro de Bach y Rita, Sensory Substitution, ¿te acuerdas de él? Justo habla de cómo ciegos de nacimiento, a los cuales le pone una matriz en el pecho de puntos, con una cámara, y sustituyen sensorialmente estas cosas. Y desde mi punto de vista, si bien no está la parte, además habría que ver cuál es la causa de la ceguera de nacimiento, porque pueden ser varias. O sea, puede ser que no tengas ojos, pero la corteza visual y los cuerpos geniculados y parte de eso están conservados, efectivamente. A tener una
ceguera cortical, central, digamos, en el cual sí está más difícil. Pero digo, no quiero entrar en esos vericuetos. Pero el asunto es que finalmente un ciego sí ve. Acuérdate que, y también refiriéndonos a ver, no ve lo que tú y yo vemos, pero él te toca y ya ve. Él hace, de alguna manera, ecolocalización y sabe dónde están las cosas. O sea, hay ciegos que tienen la particularidad de ecolocalizar. En fin, tienen una fuera, tienen una realidad externa incorporada en un hardware que no funciona del todo bien o que está bien conservado en una parte. O sea, nos falta mucho todavía por saber, pero esto tiene que ver con esto. Bien, nos vamos acercando ya al final de esta sesión. Me gustaría darle la palabra a Pepe Gordon. Sí. Gracias. Bien, pues cuando se habla de onirógrafos es muy interesante que nuestros propios cerebros a veces se vuelven el onirógrafo de los sueños de los otros. Eso es de alguna manera la gran tesis que plantea casi la mitad del libro, la mitad de la vida de este libro, está relacionada con el registro de la literatura, con el registro de la poesía, para penetrar eso que a veces pensamos que no se puede penetrar, pero precisamente porque hay también estas paredes, no tan solo entre sueño y realidad, sino entre un cuerpo y otro cuerpo, y por eso la idea en la ciencia de crear cerebroscopios o onirógrafos para tratar de ver lo que está pasando en el otro lado. Sin embargo, hay experiencias cotidianas que recoge la literatura o sueños que a veces la misma literatura plantea en autores, por ejemplo, como Bashevis Singer. Me acuerdo en especial de una historia de Bashevis Singer que me parece fascinante en este marco. Había un hombre que se la pasaba en las noches soñando con una mujer. Y todas las noches soñaba con ella, pero no se atrevía a acercarse, a presentarse con ella. Era así de tímido. Simple y sencillamente, en las noches soñaba con ella. Como dice Marguerite Yourcenar, todos podemos entrar en los sueños de los otros. Hoy hablamos de privacidad, pero cuando hablamos de falta de privacidad, es que cualquiera de nosotros nos puede soñar sin permiso. Y entonces el asunto interesante es que este hombre soñaba y soñaba con esta mujer a la que ni siquiera se había presentado. Un día van caminando por azar y están uno al lado del otro y él ni siquiera se atreve a voltear para decirle algo. Y entonces ella se voltea y le dice: oiga, ya deje de soñar conmigo, estoy casada. Bueno, las mujeres saben bien de lo que hablo. Las mujeres saben que a veces hay esos flujos en donde el sueño o el deseo del otro se capta rápidamente. Y queremos ignorar esas señales porque no creemos en nuestros onirógrafos ni en nuestros cerebroscopios. Pero el asunto interesante en este marco es hablar entonces de lo que nos pueden revelar estos sueños o lo que nos puede revelar la literatura, y parte interesantísima de este libro es toda la descripción minuciosa en torno a las pinturas, pero sobre todo algo que a mí me fascina profundamente. José Luis plantea el problema del poeta Schiller, que prácticamente casi haciendo un eco con Aldous Huxley en Las puertas de la percepción, nos habla de cómo debe de estar abierta la capacidad de comunicación entre eso que parece ser el mundo interno y externo, porque ya no tenemos las válvulas de la censura. Y aunque bien a veces entendemos que un sueño puede ocurrir por un empacho, y aquí estamos hablando de los tacos de calabaza y de huitlacoche que se pueden sugerir, pueden precisamente causar sueños. El primero sueño de Sor Juana también, entre otras cosas, define que la alimentación, la ingestión, tiene que ver con estos productos. Pero aquí y allá abre vasos comunicantes entre mundos internos, supuestamente, y mundos externos. Y esto me parece un punto que de verdad quisiera que exploráramos. Y hay dos preguntas que quiero hacer contigo en este marco. Una,
¿por qué este libro sobre los sueños? Tan sencilla como esa pregunta, ¿por qué? ¿Cuál es el disparador de este libro? Por supuesto, a alguien que es estudioso de la conciencia, de la percepción, le va a interesar siempre el sueño, pero me interesa explorar el disparador. ¿Por qué de repente decides acometer esta empresa de explorar a fondo desde distintos registros lo que quieren decir los sueños, lo que significan, lo que puede tratar de entenderse en torno a los sueños? Esa es la primera pregunta. Y luego les voy a hacer una pregunta a los dos. Bueno, Pepe, tráeme un diván para responder a eso. La segunda es más de diván todavía. No sé cómo responder específicamente eso. Hay una serie de momentos o de fases en mi vida que pueden ser disparadores continuos, ¿no? A lo mejor una de las culpas iniciales de todo esto la tiene nuestro maestro Augusto Fernández Guardiola, que fue el que me introdujo al laboratorio de sueños, me puso electrodos en la cabeza, me puso a dormir en la cámara sonoamortiguada y me registró por primera vez el registro de sueños. Yo tuve en ese momento, curiosamente, era una siesta, me había pedido que no durmiera la noche anterior para que me pudiera dormir la siesta. Es un mecanismo que hacen los fisiólogos para poder registrarlas en sueños. Y me dio una cosa que me daba en aquella época, que es una parálisis de sueño. Se me subió el muerto, como se dice, ¿no? Y empecé a quejarme. Los que han tenido parálisis de sueño saben que no puede uno mover ni un dedo, pero que puede uno como empezar a quejarse un poco. Y me empecé a quejar y me acuerdo de Augusto entrando alarmado a la cámara sonoamortiguada. Pensó que estaba yo muriéndome o algo por el estilo. Sí, se me había subido el muerto. Bueno, ese tipo de anécdotas en la formación de uno son muy importantes. Entonces hay algo en el haber estudiado con maestros que estudiaban el sueño mucho tiempo. El libro está dedicado a otro compañero de Francisco y amigo mío del alma, Simón Brailovsky, muerto prematuramente, ¿no? Que fue un onirólogo, ¿no? En cierto sentido. Está eso. Pero después está el cine. Yo he sido aficionado al cine de siempre, ¿no? Y de las secuencias de cine que me han impresionado más es el sueño de Pedro de Los Olvidados de Buñuel. Me parece que sigue siendo ahora uno de los sueños más claros, más diáfanos, más extraordinarios que se han filmado. Entonces, entre Augusto Fernández Guardiola y Luis Buñuel está tu respuesta. Gracias. Y bueno, la otra pregunta, que es muy interesante, es un tanto cuanto juguetona. No quiero jugar al psicoanalista, les voy a contar nada más brevemente una introducción a esto, que tiene que ver con cuando precisamente tuve la oportunidad de conversar con George Steiner sobre el libro Pasión Intacta, y entonces hay este capítulo maravilloso relacionado con el sueño me impactó enormemente para ver qué tan significativo era el sueño. Y entonces le dije, oiga, mire, yo no quiero jugar al psicoanalista, esta es una pregunta un tanto cuanto juguetona, pero dado que usted habla de la importancia de los sueños para entender precisamente lo que vivimos y que pueden estar relacionados con nuestro presente, yo le quiero preguntar sobre algún sueño significativo recurrente en su vida. Se me quedó viendo como ustedes se me van a quedar viendo y me dijo, esta es una pregunta muy embarazosa. Y acto seguido estaba encantado, porque le daba la oportunidad de plantear y de entender algo que tiene que ver con su vida. Y fíjense cuál era el sueño recurrente de alguien que está tratando de entender los códigos de la cultura de diferentes civilizaciones y de diferentes períodos, desde el estudio de los griegos hasta el estudio de la poesía moderna. ¿Cuál era el sueño recurrente de Steiner? Que llegaba a un lugar en donde las calles tenían letreros con un alfabeto que él no entendía. O sea que la pesadilla de Steiner era no entender. La pesadilla de alguien que está buscando el conocimiento es no entender. Y me acuerdo que hicimos esa entrevista en el Hotel Camino Real y me decía, por eso estoy fascinado cuando acabo de caminar unos metros aquí en la Ciudad de México alrededor del hotel y me encuentro que las calles tienen nombres como Leibniz, Kant, me siento en casa. Pero bueno, en este marco
yo les quiero pedir este ejercicio. Si estamos hablando de la materia de los sueños, no necesariamente algo que sientan que lo saca del closet, pero sí un sueño fascinante que tenga que ver con precisamente el registro de los sueños. Vas a ver, Pepe, vas a ver. Bueno, pues se me ocurre mencionar que un sueño recurrente que tengo, y creo que todos lo hemos tenido, parecido o no, es el sueño de volar. A mí me pasa con frecuencia, sueño con volar de una manera muy absurda, afortunadamente, para el sueño, y es que me arrojo a una alberca y cuando estoy debajo del agua siento que no puedo respirar y de repente siento que puedo respirar, el agua desaparece, yo sigo flotando y estoy volando, pues ya no estoy en el agua, estoy en el aire. Y esta sensación es verdaderamente eufórica, es euforizante, o sea, la puedo leer como una metáfora de muchas maneras en la vigilia y demás, pero eso ya es más privado. El sueño es rapidísimo. Hace 60 años, 58 años, hubo un suceso en mi vida. Es recurrente, tan recurrente que hasta la fecha lo sigo. O sea, yo tenía 6 años y es la muerte de mi abuela materna. Entonces el sueño es muy rápido, es muy simple y es brutalmente angustioso, que es ir caminando de noche por la calle donde vivíamos, pasar por la casa que en el sueño sigue intacta, pero envejecida, las cortinas están raídas, la casa está ahí, pero está en muy mal estado. Mi abuela sale del balcón de su cuarto hacia la calle, que se veía de la calle, me habla, me da muchísimo gusto saber que me habla y que me busca, y yo entro a esa casa tétrica por caerse, terrible, de noche, sin luz. Subo las escaleras de caracol con unos vitrales que había perfectamente nítidos y llego al hall de la parte superior a donde se distribuían los cuartos, voy hacia el cuarto donde sé que está ella, abro la puerta y aterrorizado despierto. Muy bien. Bien, pues. Bueno, mi sueño. Sí. Les voy a contar un sueño muy interesante. Son realmente 2. Uno, que estoy leyendo un libro que contiene todos los secretos del universo. Y es prácticamente como una Aleph. Y estoy fascinado porque dentro del sueño sí estoy entendiendo. Y lo importante es que yo sé que yo soy el soñador, pero sé que tampoco escribí el libro. Sí estoy leyendo algo que me es ajeno. Y la frustración es que cuando despierto no puedo de verdad recordar de qué se trató cada una de las partes que estaba investigando. Eso es un sueño que me deja con una inquietud enorme y que está relacionado con este libro. Es un libro en donde, por ejemplo, cuando se habla de las éfrasis, que es una maravillosa forma de dar retratos hablados de los sueños, cuando se habla de las éfrasis, yo siento que, por ejemplo, hay un momento en que habla de Magritte, José Luis Díaz, y digo que por eso ahí está ese registro literario que es también hermoso en la narración del conocimiento y de la ciencia. Si existe la exactitud de las palabras y el amor por las imágenes que se convocan y la pasión por el misterio que están tratando de plantear, yo creo que estamos ante buena literatura. Y lo que ocurre ahí es que aparece una imagen de Magritte, en donde aparece, por ejemplo, un zapato y la palabra dice luna. Y esto a mí me deja con una inquietud enorme. ¿Por qué? Porque nos habla de que esas imágenes están tratando tal vez de ligar lo más disímbolo y sentir que tienen una unidad secreta.
esta misma unidad que exploran los surrealistas, esta misma unidad que explora, por ejemplo, Octavio Paz, al decirnos las plumas son piedras. Hay un verso de Octavio Paz que dice, las plumas son piedras, y uno dice, no, ¿cómo que las plumas son piedras? Es como cuando Magritte nos dice, la luna es el zapato y el zapato es la luna, y entonces nos habla de que tal vez en los sueños se rompe esta idea limitante de fronteras que tenemos en nuestra vida, y lo que nos revela es una búsqueda de unidad secreta. Por eso me interesa tanto, por ejemplo, el cine de Lynch, que está destacado ahí, que nos habla precisamente de esos vasos comunicantes. Y bueno, finalmente, algo que me parece interesante y que me parece como una especie de revelación, me ocurrió prácticamente en esa fase extraña de la transición entre dormir y estar despierto. Cuando uno está soñando, hay imágenes, y las imágenes es un mundo inflado, se infla un mundo como si le pusiéramos el aliento de las ondas cerebrales moviéndose de otra manera, y aparece ahí un mundo. Y de repente tuve conciencia clara de esa transición y me encontré con un hilo de palabras. Estaba yo murmurando unas palabras que unos segundos antes eran imágenes, y que cuando termina el sueño todavía me quedé con el hilo de las palabras que estaban detrás de las imágenes. Y este es un tema que es, creo que, muy apasionante para la investigación, porque tiene que ver con una de las intuiciones más profundas de los poetas, la relación entre los nombres, las palabras y las cosas. Como decía Borges en célebre poema llamado El Golem, si como el griego afirma en el cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo, y a mí me queda la inquietud profunda de investigar si hay un hilo de palabras que acompaña de fondo a las imágenes que surgen en el sueño cuando se activa otro funcionamiento cerebral. Y nos lleva también al problema profundo de lo que luego ya ocurre en la vida cotidiana, en donde a veces pensamos que somos soñados. Y me quedo con ese hermoso poema de Octavio Paz que se llama Hermandad, que dice: soy hombre, duro poco y es inmensa la noche, pero miro hacia arriba, las estrellas escriben. Sin entender comprendo, tal vez hoy escritura. En este mismo instante, alguien me deletrea.